Hola, hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo el sitio donde nos estés viendo, o si lo estás viendo en directo o lo estás viendo en diferido. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de entrevistas, conociendo a la experta. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando a una mexicana que vive actualmente en Estados Unidos. Es Cristina Menchaca. Bueno, Cris de cariño, ya luego nos platicará si le podemos decir Cris. Y en principio, Cris es experta en pedagogía, su formación académica es en pedagogía, pero tiene un background sumamente interesante porque yo creo que ha tenido la gran dicha o la gran suerte de poder unir dos áreas temáticas que probablemente en estos tiempos distan un poco una de la otra. Por un lado, el área académica, o digamos que un poco esa área educativa, ¿no? Que es donde ella se ha formado, pero por otro lado también ha incursionado en el campo empresarial o la parte dirigida a todo el campo, empresarial, en el campo de habilidades blandas, que es de lo que vamos a estar hablando en esta entrevista, las soft skills. Y justamente Chris tiene en este momento una e-class que está disponible en la plataforma de Dalia Empower, que digamos que es una iniciativa mexicana, pero que tiene un impacto absolutamente global y está enfocada en principio en poder potenciar habilidades para las mujeres y de las mujeres, para que puedan pues cada vez más impactar sus áreas profesionales, pero también sus áreas personales. Y bueno, vamos a esperar, bueno, ya veo por aquí a Cris para que se pueda unir a este live. Vamos a invitarla. Estoy muy emocionada. De poder compartir esta entrevista con Chris. Bueno, este realmente es... Hola, Chris. A ver, me salí de encuadre. Siempre pasa. Hola, hola, Carol, qué gusto. Sí. Buenos días en Estados Unidos, en tu zona horaria. Buenas tardes Buenas en tardes, ya España. son, sí. ¿Sí me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Perfecto, también te escucho muy bien. Bueno, eh, como te decía por DM, vamos a iniciar para ser muy respetuosa con tu tiempo, agradeciéndote, perdón, en principio por tu generosa amabilidad en regalarnos estos 60 minutos para compartir todo el andamiaje profesional que tienes, Cris, que sé que va a beneficiar a muchas personas, no solo los que van a ver este live en este momento, los que van a ver posteriormente esta entrevista en diferido. Y más temprano yo mencionaba de que tú tienes un background muy interesante, o para mí es muy interesante porque digamos que tu carrera profesional has sabido unirla, por una parte el área educativa, que es tu formación académica, digamos que inicial o principal, pero Ujú. luego también has incursionado en el campo empresarial y que por eso precisamente es que vamos a estar platicando, bueno, tú nos vas a estar contando sobre lo que son las soft skills o las habilidades blandas tan necesarias en estos tiempos, que bueno, que a los finales tampoco es que es tan novedoso, porque ya hace varios años que venimos hablando sobre, o se viene hablando sobre la temática, ¿no? Probablemente, digamos que todo este contexto que estamos atravesando ha puesto de manifiesto mucho más la necesidad de poder estar entrenada en esas habilidades, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito porque ese es nuestro tercer bloque en esta entrevista. Y para que te puedan conocer quienes aún no tienen el placer de conocerte, a mí me gustaría empezar por que nos platicaras un poco sobre ese andamiaje profesional que tienes, cómo inicias la carrera. Una de las primeras preguntas que a mí me gusta hacer es ¿por qué nuestra entrevistada o nuestra invitada se decide estudiar la formación académica que ha estudiado? En tu caso, ¿qué te lleva a prepararte como pedagoga? Claro, bueno, pues antes que nada, mil gracias por la invitación y me encanta estar cruzando fronteras y océanos a través de las redes, entonces feliz de contactar pues con todas las personas que también son parte de tu red. Y bueno, yo siempre digo que yo no elegí estudiar pedagogía, que la pedagogía me eligió a mí, porque en realidad yo no tenía claridad de qué quería hacer con mi vida, ¿no? Cuando creo que pedimos de pronto a los jóvenes que tomen una decisión
casi o antes se creía que de por vida, cuando son muy jóvenes, cuando no tienen todavía mucha claridad de hacia dónde quieren dirigir pues su vida, su carrera profesional que apenas inicia, ¿no? Y yo tenía en la mente un montón de cosas, ¿no? Yo quería estudiar algo más relacionado con la cultura, como historia, arqueología, tenía ahí como varias opciones de cosas que a mí en su momento me resonaban y me atraían, ¿no? Y la verdad es que pues las oportunidades llegaron para entrar a la escuela de pedagogía en donde me formé y pues ahora sí que fue como que yo me fui dejando llevar, ¿no? Por ahí hubo una convocatoria para hacer el examen de admisión en la universidad, yo participé sin ninguna expectativa y al final resulta que hice uno de los mejores exámenes académicos para entrar y gané una beca casi del 100% y caí ahí, ¿no? Decidí que era el camino porque en su momento era una universidad que mi familia no podía pagar, ¿no? Que no podía acceder y a mí me parecía un lugar que me podía ofrecer muchas oportunidades, aunque en su momento no tenía idea qué era lo que iba a encontrar en la carrera de pedagogía. La verdad es que fue como irlo descubriendo en el camino e irme enamorando del proceso y de la educación como tal, ¿no? Como proceso social, por así decirlo. Entonces fue como yo me fui dejando llevar, te digo, entré con esta suerte y con este privilegio de no tener que pagar lo que costaba esa formación. Y lo aproveché como tal, ¿no? O lo viví como tal, como una gran oportunidad que me estaba regalando la vida. Y ya que estaba ahí dentro, como que fui encontrando mi lugar y me fui enamorando, como te decía, de ese proceso de aprendizaje, ese conocer y saber que el aprendizaje es subjetivo a cada persona, que la educación es algo que transforma, pues no solamente la vida de las personas, sino el curso de la sociedad. Y bueno, aunque terminé dedicándome no a las áreas que yo había como determinado que quería, en las cuales quería enfocar mi carrera por diferentes circunstancias, la verdad es que al día de hoy te puedo decir que sigo enamorada de mi profesión y me ha dado la oportunidad de reinventarme varias veces y de irle agregando diferentes cosas. Digamos que fue una base maravillosa sobre la cual seguir construyendo. Entonces creo que pues si tuviera que elegir o decirte por qué estudié lo que estudié, yo creo que más bien la pedagogía me eligió a mí y yo me dejé llevar y me enamoré. Vale, qué bonita historia. Me encanta eso cuando dices que te enamoraste de la profesión que te terminó eligiendo, porque yo creo que eso es uno de los ingredientes más importantes en la vida, tener pasión por lo que estamos haciendo en diferentes áreas o contextos en donde estemos. ¿Nos podrías platicar un poquitito más, Cris? Porque a mí me llama mucho la atención cómo, y bueno, que tú lo has dicho, ¿no? Cómo fuiste como diversificando tus áreas. Incluso leí hace un momentito de que más recientemente te has certificado, no sé si lo voy a decir bien, tienes una certificación, bueno, en inglés sería International Professional Mentor. Entiendo que es para hacer mentorías. ¿Nos podrías platicar un poquitito cómo encaja la pedagogía o ese proceso de educación social con el proceso de ser mentora? ¿Cuáles son esas habilidades que en un momento dado dijiste, hombre, yo creo que por aquí yo puedo echar mano y puedo ayudar? Porque para ser mentora se tiene que tener un espíritu de querer ayudar a otros, indudablemente. Sin duda, sin duda. Y qué bueno que lo tocas. Y creo que para mí, si lo pienso, están completamente entrelazadas, como tú dices, ¿no? Porque la pedagogía, como yo la entiendo, es el proceso por el cual acompañas el crecimiento y el desarrollo de cualquier persona, tenga la edad que tenga, esté en el contexto que se encuentre, y vamos, no sé, el contexto social, económico, ¿no? El país en donde esté siempre fue como algo que se me quedó como muy grabado, ¿no? Donde hay una persona, hay potencial para un pedagogo, ¿no? O hay campo para un pedagogo porque le puede ayudar a desarrollar no solamente estas habilidades de las que tú hablas, sino a adquirir conocimientos y a mejorar su vida en general, ¿no?
Entonces, para mí, ese proceso va 100% ligado con la mentoría, porque efectivamente, como bien lo mencionas, la mentoría tiene dos elementos claves, ¿no? Es que, bueno, tiene muchos, pero creo que de los dos más importantes es uno, que tengas experiencias de vida y conocimientos que puedan sumar a la vida de otros. Y dos, el ingrediente más importante, que los quieras compartir, ¿no? Dice Ana Bonotti, que es con quien me formé como mentor, que la mentoría es un acto de amor y es real. Y creo que la educación también lo es, ¿no? Si la educación la viéramos como lo que es un interés genuino porque la otra persona crezca, porque la otra persona se desarrolle, porque la otra persona sea plena, creo que están 100% relacionadas. Ahora, sí hay quizá una diferencia en las habilidades que tienes que desarrollar. Inclusive diría, quizá no una diferencia, pero una complementariedad en las habilidades que tienes que desarrollar tú como educador o tú como mentor para poder guiar a otras personas. Son como diferentes acercamientos, por así decir, ¿no? Pero hoy en día esos quizá diferencias se están difuminando, ¿no? Por el cambio de paradigma actual en el que estamos, inclusive en la cuestión educativa, ¿no? Ya empezamos a ver en las escuelas, en las universidades, mucho más presente las figuras de coaches, de guías, de mentores, que amplían como los márgenes de lo que antes se hubiera pensado que hacía, por ejemplo, un maestro, ¿no? O un tutor, hablando, por ejemplo, en cuestiones universitarias. Entonces, para mí, y creo que la clave, ahora que decías, ¿no? Como me ha permitido la carrera de pedagogía reinventarme varias veces, creo que la clave es eso, centrarte no en el diploma, no en el certificado que tienes, no quizá en los conocimientos que adquiriste, sino en las habilidades que tú como persona tienes para desempeñarte en diferentes áreas, en diferentes espacios, en diferentes contextos, y que creo que se liga perfecto al tema de la charla, ¿no? O sea, creo que es poner el foco en la persona, en este caso en mí, por así decirlo, en mí como persona, pero podríamos traspolarlo a cualquier otra persona, ¿no? Es como un poco no casarte con el título de lo que estudiaste, sino de quién eres tú y cómo puedes, desde cualquier lugar en el que estés, ¿no? En mi caso, pues fue a lo mejor desde estar en un aula, trabajando directamente con niños, o en un foro dando una conferencia, o ¿no? En un puesto directivo y administrativo inclusive, ¿no? Hasta, ¿no? Haciendo un podcast, o sea, como que lo que tiene en común la forma de llevar a cabo un X o Y rol o X o Y trabajo es esas habilidades que tú puedes poner en juego para servir a determinada objetivo, organización, propósito, ¿no? Vale, y intentando no adelantarme a nuestro último bloque, pero que la pregunta me surge en este momento y no la quiero dejar pasar. Tú bien lo has dicho que has tenido la oportunidad de moverte en esas áreas siendo formadora en un ambiente empresarial o en un ambiente de adultos, pero que también en puestos directivos, en puestos administrativos y también a nivel de aula de clase per se. Uh -huh. Pero más allá de eso, un episodio de tu podcast, yo escuchaba que tú hacías una diferencia, bueno, no una diferenciación, digamos que intentabas ampliar para quienes no conocemos esos contextos, que por ejemplo, ser docente en México, donde hay, me corregirás si estoy equivocada, donde hay mucha diversidad intercultural, es totalmente distinto, por ejemplo, el contexto que hay en Argentina. Rescato esas palabras que dijiste en ese momento, porque también te formaste en Argentina. Pero ahora que vives en los Estados Unidos, o no sé si comprendí mal, pero entiendo que también has tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos a nivel de docencia. Lo que no estoy segura si es con población latina o con población migrante, pero en cualquier caso han sido contextos totalmente distintos. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué habilidades tiene que tener Cris? Esas soft skills, precisamente, para que tengas esa capacidad de como un pececito, irte moviendo por esas diferentes aguas, porque yo lo veo desde este otro lado y digo, y son áreas totalmente diferentes, pero bueno, tú muy bien nos los has dicho, que hay un punto donde se entrelazan,
pero no creo que cualquiera tenga esas habilidades para poder ser flexible y poder, digamos que moldearse para esos diferentes contextos. Entonces, Cris, en concreto, ¿qué habilidades tienes para, Creo, para, para haber alcanzado navegar en esas aguas profundas en las que te claro. has movido? Claro, yo creo que son dos cosas. Por un lado están las habilidades y sí las podemos quizá rescatar y enlistar inclusive, pero por otro lado son las experiencias de vida, ¿no? O sea, que son aquellas oportunidades que te permiten desarrollar esas habilidades. No sé si me explico, ¿no? Que puedo decirte, bueno, pues sí, tienes que ser flexible, tienes que ser capaz de ser muy observador, muy empático, quizá no poner juicios, ¿no? De inicio, sino tener como una mente muy curiosa y acercarte a las personas con curiosidad, ¿no? Para poderlas realmente conocer. Tienes que tener como una gran capacidad de escucha. En mi caso, algo que he desarrollado a lo largo pues, del tiempo, ¿no? De los años, ha sido como esta sensibilidad de poder detectar lo que el otro necesita, ¿no? Porque a veces lo que te comunican no es exactamente lo que necesitas, sino que hay algo más atrás, ¿no? Entonces, como que necesitas esa Interesante. sensibilidad para poder empatizar, para poder como sintonizar y leer más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de las palabras. Y eso solamente te lo da la experiencia, ¿no? Eso solamente te lo da el ponerte continuamente en situaciones en las que te expones a este tipo de contextos diversos, ¿no? En este caso, interculturales, en donde quizá la primera, pues no lo haces bien, ¿no? Y cometes errores y quizá eh, te dejas llevar por prejuicios o pones etiquetas y demás, pero que vas aprendiendo una manera, pues quizá mejor de poder acompañar a otras personas, en este caso, en su proceso de aprendizaje, pero que sin duda primero pues lo viviste en primera persona, ¿no? O sea, yo sí tuve oportunidad porque desde muy chiquitita me puse, el contexto me llevó allá y yo también pues decidí hacerlo en situaciones en las que tuve que aprender a mirar más allá de lo que yo, de la realidad que yo conocía, ¿no? O sea, cuando yo muy chiquita me enfrento a, bueno, muy chiquita te digo, adolescente, ¿no? Quizá como 15 años y demás, me enfrento a ir a trabajar, a hacer prácticas comunitarias en poblados rurales, en poblados muy pobres de México, por ejemplo, pues te enfrentas a una realidad que es completamente distinta a la que yo vivía en casa, ¿no? Y empiezas como a observar y a entender que el mundo tiene muchas aristas, que tiene muchas capas y que no puedes llegar a imponerles tu forma de ser o de hacer las cosas a las personas, sino que te tienes que dar la oportunidad de conocerlas y de abrirte a entender el mundo desde sus ojos, ¿no? Entonces creo que eso se va guardando, eso te lo vas quedando, siempre digo yo, como en tu mochilita de habilidades y de recursos y que nunca sabes cuándo te va a servir, ¿no? A menos de que lo hayas hecho por diseño, o sea, de que lo hayas hecho intencional, ¿no? De, voy a ir a esta comunidad en África porque quiero desarrollar estas habilidades, que también hay personas que lo hacen y se vale, ¿no? Y está bien por diseño. En mi caso no fue quizá por diseño, fue circunstancial y la verdad lo agradezco bastante porque eso me permitió cuando estuve en otro contexto diferente poder mirar y decir, yo traigo este bagaje, ¿no? ¿Y por qué no me hace clic lo que me dicen ahorita que haces referencia a Argentina? Yo estudié una especialidad allá y la realidad como país que me planteaban, ¿no? Y para lo cual pues el modelo educativo funcionaba bien y demás. Yo decía, es que esto, si yo lo traspolo a mi país de origen, quizá hay cosas que no van a casar igual porque no es un contexto homogéneo, aunque no quiero decir que Argentina no sea un país diverso, al menos en la zona donde yo estudiaba y donde yo vivía, era mucho menos heterogéneo que lo que yo había visto, por ejemplo, ¿no? En los poblados rurales en México, donde hay una diversidad impresionante de lenguas, de culturas, de bagaje histórico y demás, en donde un solo modelo educativo, por ejemplo, no puede funcionarle igual a todas las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que empiezas a hacer conexiones, como que empiezas a hacer contrastes
y te vas dando cuenta que tú ya habías desarrollado quizá una habilidad que en este momento te puede funcionar para mirar o para interpretar la realidad que estás viviendo de una manera quizá más amplia, ¿no? Al menos por ahí, o quizá más flexible, y poder empezar como a hacer estos análisis, como ampliar la visión. Y efectivamente, ¿no? Ahora que estoy en Estados Unidos, lo dijiste muy bien, trabajo con población migrante, la mayoría de origen latino, y de todos modos estamos inmersos en el sistema educativo americano, entonces tengo como la posibilidad, lo que te decía, de detectar estas necesidades que yo misma he vivido en carne propia al tenerme que adaptar a un contexto distinto, a un país diferente, con la cultura, con el bagaje cultural e histórico y social que traigo, y que me es más fácil empatizar con estos chicos con los que colaboro, ¿no? Con los que trabajo, porque pues interpretas la realidad de una manera más similar que con quien no lo ha vivido de esa manera, ¿no? Quien no ha tenido esta exposición a la diversidad, por ejemplo, o a la interculturalidad. Entonces, creo que evidentemente sí, pues tienes que tener como un kit de habilidades pues no muy específico, pero quizá muy amplio para poder, como tú bien dices, como adaptarte, ser flexible y más allá de eso, como poder realmente dar frutos, ¿no? O sea, no es nada más que te adaptes, no es nada más que seas flexible, no es nada más que puedas entender el mundo, sino que puedas aportar algo. Entonces, creo que seguramente que en muchas otras experiencias de mi vida no estaba en ese caso, estaba apenas aprendiendo, estaba apenas exponiéndome a estas situaciones, estaba apenas entendiendo que había otra manera de mirar el mundo y la vida y demás. Y quizá ahora ya soy capaz de unir todos esos puntos y decir, ah, lo podemos implementar o se puede utilizar de esta manera para un propósito más específico, ¿no? Súper interesante. A priori, escuchándote, yo diría que por lo menos en esa maleta de recursos, que seguro hay muchas otras, pero lo que es la flexibilidad, la adaptación al cambio, la escucha activa, porque y eres muy sensible, porque para moverte en diferentes contextos, que lo has explicado más temprano, que has sido capaz de poder desarrollar esa habilidad de escucha, y de escucha me refiero al hecho de que la persona puede estar intentando comunicar algo, pero detrás realmente hay otra intención o hay otra información que no nos están diciendo verbalmente, ¿no? Y yo creo que para eso se necesita un entrenamiento, una habilidad intencional para poder hacerlo. Porque al final del día es más sencillo quedarnos con lo superficial, pero hacer ese trabajo de profundización cuesta un poco más. Pero seguro que tienes otra serie de habilidades, porque bueno, tienes un contexto muy particular. Y quisiera pasar al segundo bloque, Cris, porque yo creo que tú eres ejemplo de una mujer que se ha reinventado. Esa palabra la utilizaste hace poquito, de reinvención, de tu profesión te ha dado la oportunidad de irte reinventando. Y eso nos da pie para pasar al siguiente bloque, que es para platicar un poco sobre tu emprendimiento digital llamado Mi Zona de Aprendizaje. Me encanta el nombre porque es muy explícito realmente y yo creo que es una iniciativa que nos invita a los que estamos del otro lado de la pantalla a aprovechar la tecnología o diferentes plataformas precisamente para seguirnos educando, para seguir reflexionando. El otro día escuchaba, no recuerdo en concreto a quién escuchaba, pero era en medio digital, y mencionaba que tenemos el poder en este momento de decidir que una misma plataforma que nos sirve para entretenernos o para divertirnos o para pasar el rato, esa misma plataforma nos puede permitir crecer profesionalmente, aprender, reflexionar y todo este bagaje que tú permites a través de tu podcast, Mi Zona de Aprendizaje, que al final es la decisión del internauta que está del otro lado, ¿no? Elegir qué herramienta quiere utilizar o qué herramienta quiere prestar atención. Entonces, a mí me encantaría que nos platicaras cómo Cris se reinventa y dice, bueno, yo creo que ahora es momento de crear esta plataforma o este podcast, porque es un emprendimiento en solitario, ¿no? O sea, la iniciativa es tuya, en algún momento dado has tenido invitados, pero los primeros episodios los hiciste en solitario, pero digamos que todo el proyecto lo has montado tú sola. Entonces, a mí me encantaría que nos pudieras platicar un poco sobre eso, porque seguro que vamos a poder aprender de cómo nace y los retos a los que te has enfrentado.
y que te sigas enfrentando porque es un proyecto vivo que sigue creciendo. Sin duda, sin duda. Bueno, gracias por la oportunidad de compartirlo. Y bueno, efectivamente, ¿en qué momento surge? Surge en el momento en el que llego a vivir a Estados Unidos, ¿no? En donde ya traía un año detrás de estar trabajando de manera independiente, ¿no? Un poco como freelance, haciendo coaching, dando charlas, talleres, conferencias, pero sin sin ninguna marca detrás, por así decir, ¿no? O sea, más como yo como Cris, voy y colaboro con distintas organizaciones o te ofrezco un servicio independiente y nada más, ¿no? Al momento de llegar a vivir a Estados Unidos, con todo lo que implica un cambio de país, bueno, seguramente tú lo viviste y para los que no, pues es un cambio bastante grande en muchos sentidos, y que no tenía posibilidad de trabajar en ese momento, ¿no? De llegar y buscar un trabajo, y además no era algo que estuviera en mis prioridades en su momento porque estaba pues siendo como un poco el soporte y el pilar de mi familia. Estábamos aprendiendo un montón de cosas en torno al nuevo contexto, ¿no? A cómo movernos en la nueva ciudad, eh, todo lo que implica la gestión de una casa, ¿no? Y demás. Entonces no era mi intención buscar un trabajo de inicio, pero sí, si volvíamos a esas características del mentor, sí que tenía como la necesidad y las ganas de compartir, pues, experiencias, conocimientos y como buscar, lo que estaba buscando era como una plataforma para poder compartir y que me permitiera activar como este sentido creador, ¿no? Creativo, por así decir, de poder crear algo. Y estaba debatiéndome entre qué plataforma sería la mejor, ¿no? Inició un canal de YouTube, abro un nuevo blog, porque es algo que ya había experimentado antes, ¿no? La vía del blog y aparte me gusta escribir, entonces, bueno, o quizá ya lanzarme de plano y hacer un libro, o como que estaba explorando posibilidades para poder seguir compartiendo, que a fin de cuentas es algo que me energiza, algo que me nutre, algo que me encanta, ¿no? O sea, si me preguntas de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? Esto, ¿no? O sea, sentarme a conversar, a compartir, a de alguna manera, inclusive ponerme a mí misma en situaciones donde tenga que demostrar que lo que estoy aprendiendo realmente lo aprendí, ¿no? Entonces, en ese momento estaba escuchando muchos podcasts, bueno, o estaba iniciándome en el mundo de escucha de podcasts, con el objetivo de habilitar mi oído para aprender o para poder hablar mejor el inglés, ¿no? Que era algo que mi nuevo contexto me estaba requiriendo y que fue una limitante que yo detecté en mí, no porque no supiera el idioma, sino porque no estaba habituada a hablarlo y a escucharlo, por ejemplo, cuando hablaba por teléfono para hacer una cita médica, ¿no? Me di cuenta que no entendía muy bien, entonces empecé a escuchar podcast, fue la estrategia o el recurso que se me ocurrió. La verdad es que nunca había abierto la aplicación de podcast en mi celular, aunque la tuviera ahí por siempre. Y la abrí y empecé a escuchar podcast y entonces me di cuenta, después de unos meses de escucharlo, de que estaba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces lo empecé a mirar, como tú bien dices, esta posibilidad que nos brinda cualquier plataforma actualmente, ¿no? Ya sea que la uses para entretenerte, pero que también la podía usar para aprender y yo estaba aprendiendo, más allá de mi objetivo principal, que era ayudarme a mí misma con el idioma. Empecé a aprender muchas otras cosas de los temas que había elegido. Por supuesto que había elegido podcasts que resonaban con temas que me interesaban, ¿no? Y entonces fue como que en alguno de esos momentos que se me prendió la idea, o se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si exploramos la posibilidad de hacer un podcast como este medio para seguir compartiendo y creando, ¿no? Y entonces ahí fue como que dije, bueno, pues lo podemos probar, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga bien, que nadie lo escuche, pero de menos ya lo intenté por un lado, ya inicié algo y ya lo puse también en internet, que era algo que quería hacer, algo que quería hacer era como contribuir a que el contenido digital fuera contenido de valor, que fuera contenido positivo, algo de lo que las personas pudieran a su vez aprender y nutrirse. Entonces dije, bueno, ya de menos, si nadie lo oye, pues ahí está mi contribución y quizás si en 20 años alguien se lo topa o no, pues ahí estuvo, ¿no?
Y así inició en realidad, ¿no? Inició como un experimento, como tú bien dices, los primeros 8 episodios que conformaron después la primera temporada fueron muy experimentales, donde saltaba de un tema a otro, simplemente con la intención de concretar esta idea de compartir y crear. Y en el Inter fue que empecé a aprender un montón de cosas, ¿no? Y nuevamente a desarrollar un montón de habilidades que yo veía, por ejemplo, en otros podcasts que decía, le puedo poner una introducción. Pues vamos a explorar y ponemos una introducción. También se le puede poner música. Bueno, pues integrémosle quizá una música. Tiene que tener un cierre. Pues le damos un cierre, ¿no? O este tipo de elementos que quizá al inicio pues desconoces por completo porque yo no hice el proceso previo de hacer una investigación de cómo se hace un podcast, cuáles son los elementos que necesita tener, qué tienes que hacer para que sea exitoso, para que se escuche con buena calidad. Digamos que esa parte me la salté y me fui directo a la experimentación. Normalmente es la forma en la que me acerco al aprendizaje, ¿no? Desde la parte experiencial. Y después ya fui a rescatar como la teoría. Mucho vino de comunidades de podcast, donde empecé a aprender un montón de otras personas y a darme cuenta que este era una gran plataforma que se podía explotar muchísimo en temas de aprendizaje, ¿no? O de educación también, que era algo que conectaba o que conecta con toda mi carrera profesional como en el mundo educativo, ¿no? Entonces le empecé a dar como este sentido, este propósito y empezó a ser cada vez más intencional en ese sentido. Cuando empiezo ya a integrar invitados es porque yo quería ampliar los horizontes de lo que pues yo misma conocía o había vivido y empecé a integrar otras personas que podían ampliar esa visión para quien escuchara, ¿no? Porque evidentemente yo quería hablar de diferentes temas, pero no era experta en todos, nadie lo es, ¿no? Entonces empecé a integrar personas de mi círculo más cercano al principio y después esto se fue expandiendo a tener invitados que pudieran eso contribuir o complementar aquello en lo que yo no era tan experta, ¿no? Entonces, así inicia, y de hecho, mi zona de aprendizaje como proyecto, al inicio solo era el podcast, ¿no? Era el podcast, es el proyecto. Y sí, era muy en solitario, poco a poco ha ido creciendo, he tenido afortunadamente la oportunidad de pedir ayuda y de colaborar con otras personas, ¿no? Tanto para el contenido en redes sociales como para la difusión. Hoy en día estoy colaborando con una productora que puede editar mis episodios, bueno, producirlos y distribuirlos y demás, y que ha sido parte como del proceso de evolución, ¿no? O sea, yo lo veía por un lado como este proyecto personal y era tal cual mi zona de aprendizaje, ¿no? O sea, como el espacio donde yo estaba aprendiendo, donde yo me estaba desarrollando, donde estaba diseñando nuevas o desarrollando nuevas habilidades para mí misma, pero que a su vez tiene este mensaje de fondo de si yo lo puedo hacer a través de este proyecto, tú también lo puedes hacer, ¿no? Y tú también puedes abrirte a aprender, tú también puedes abrirte a desarrollar nuevas habilidades, experimentar cosas nuevas, a lanzarte, a probar tus ideas, ¿no? Y seguir haciéndolo como en un loop infinito, ¿no? O sea, como en algo que ya forme parte de tu mentalidad, que forme parte de tu estilo de vida, que integres a tu día a día, ¿no? O sea, que realmente, digamos que el propósito hoy en día del podcast, más allá de los temas que se puedan tratar, es enviar ese mensaje, ¿no? Es enviar ese mensaje de aprendizaje continuo, de formación continua, de que tú tomes las riendas de tu aprendizaje y de tu formación por el medio que sea, como tú bien lo decías, con esta agencia de decir yo quiero aprender de esta persona, en esta plataforma, en estos momentos, ¿no? Y con este propósito. Entonces creo que eso es lo que tiene de base y bueno, ahora ya la visión está pues integrar, por supuesto, otro tipo de quizás servicios que puedan ser más puntuales en cómo ayudan a las personas, ¿no? Entonces ya tenemos pues una mentoría grupal que estamos por iniciar y bueno, la idea es que siga creciendo en ese sentido, ¿no? Como poder amplificar esta intención educativa o de aprendizaje del podcast. Súper interesante, porque todo lo que nos has contado nos deja muy claro que
que eres de esas profesionales o eres de esas personas que tiene unas gafas de vida súper bien ajustadas, porque has dicho algo supremamente interesante y has utilizado la palabra propósito, porque muchas veces en la vida las personas pueden ir persiguiendo sueños, y que no está mal ir persiguiendo sueños o ir persiguiendo objetivos y metas de modo individual, perdón, eso está muy bien. Eh, pero cuando ese propósito o esa meta, perdón, cuando esa meta o ese objetivo realmente tiene un propósito de trascender mucho más allá de lo que pueda beneficiarme a mí en primera persona, realmente uno es consciente de que el impacto va a ser mucho más grande. Y eso no todo el mundo es consciente en este momento, no todo el mundo se ha enterado de que cuando se tiene un propósito para impactar a otros, realmente eso le da, hace un giro o hace un cambio absoluto. Y definitivamente al final del día eso es lo que en muchas ocasiones nos sigue manteniendo con la energía de seguir aportando, porque sabemos que trascienden mucho más allá de un beneficio propio, de alcanzar una meta o un objetivo a nivel individual, que insisto, eso no está mal, pero qué bonito y qué hermoso es cuando en la vida logramos entender que desprendernos de nosotros mismos o de nuestros intereses para aportar a otros realmente tiene un impacto inconmensurable. A mí me gustaría ahora, Cris, si tienes a bien, que nos puedas platicar un poco sobre, digamos, cómo llegaste a incursionar en esta plataforma de Dial Power, porque bueno, no sé si las personas que nos están escuchando, nos están viendo o los que nos verán después conocen esta plataforma de Dial Power, que bueno, que por ahí es que te he conocido, que me parece una plataforma con bueno, de hecho, tiene un impacto global. Es una iniciativa que nace en tu natal México, pero a mí me emociona mucho ver plataformas de este tipo donde intentan de una u otra forma suministrar herramientas para que las mujeres cada día más vayan eh, acumulando habilidades, herramientas y recursos a esa mochila, como tú decías, para que puedan alcanzar esas metas, esos logros, esos objetivos que se han trazado a nivel profesional y a nivel personal. Y me parece que Dalian Power es una plataforma que brinda esas herramientas de forma bastante asequible, me atrevería a decir, en cualquier parte del mundo, porque solo basta tener un ordenador y conexión a internet para poder hacerlo. De hecho, tú tienes en este momento una e-class que se llama Ocupada o Productiva. Me encanta ese nombre. Ocupada o Productiva. Entonces, a mí me encantaría que nos pudieras platicar un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando para una plataforma tan importante como es Dalian Power. Y también si quieres platicarnos un poco sobre esta clase Ocupado o Productiva, pues me encantaría poder escucharte. Claro, claro, con gusto. Bueno, ¿cómo llego a Dalia? Por otra causalidad de la vida, ¿no? Y digo causalidad porque sabemos que a veces las cosas que pensamos que son casualidad no lo son. Y bueno, yo me encontraba en un momento yo estaba trabajando para una escuela, ya tenía varios años trabajando en un puesto directivo, era la directora de un plantel en una escuela, llevaba ya ahí casi 5 años y aunque me gustaba mucho mi trabajo y me apasionaba mucho mi trabajo, yo sentía como que mi ciclo de vida ahí ya estaba terminando, ¿no? Como que yo misma ya no estaba aportando lo mejor de mí en ese momento, ¿no? Entonces empiezo en un proceso exploratorio para saber como qué más puede haber allá afuera para mí, ¿no? Que más allá de entrar a buscar trabajo, la verdad es que no fue por ahí el camino, sino que empiezo a sumarme a experiencias de aprendizaje, ¿no? Un curso por aquí, un taller por allá, como un poco explorar qué había más allá de lo que yo vivía diariamente. Y uno de esos eventos era un evento de innovación que se llamaba Innovation Mindset, si no mal recuerdo el nombre, y era un evento que estaba Como lanzando mentalidad innovadora o sí, mentalidad exactamente como innovadora. mentalidad innovadora, y era un evento que estaba estaba hecho por el Centro de Innovación Educativa de la universidad donde yo estudié, ¿no? De la Universidad Panamericana. Y En México. exactamente en México, en el campus Ciudad de México. Entonces, bueno, me inscribí al evento, fui al evento, causalmente el tema del evento era el cambio, ¿no? Y justamente era explorar cómo tú enfrentabas el cambio
y cómo tú podías gestionar y crear ese cambio que querías para tu vida o para tu trabajo, para tu sociedad, etcétera, ¿no? Entonces me cayó como anillo al dedo no solamente el tema, sino que ahí justamente encontré y volví a contactar con una gran amiga y colega con la que ya había colaborado en el pasado. Y al terminar del evento ella me preguntó, oye, ¿y qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te trajo aquí? Tal. Y bueno, pues le conté un poco cómo estoy en búsqueda de algo nuevo. Justo me vino perfecto explorar y reflexionar sobre este tema. Y me dijo, oye, no, estamos yo y otras personas haciendo el modelo educativo para un nuevo proyecto que va a lanzar con este objetivo de acortar la brecha de género, pero a través de formación educativa o de soluciones educativas. ¿Te interesaría ser parte? ¿No? Y en su momento fue para mí, y lo he dicho últimamente mucho, me dicen nuevo y proyecto y siempre digo sí, ¿no? Con este ímpetu explorador y curioso que tengo, sí me interesa, ¿no? Pero no sabía qué implicaciones iba a tener eso, ¿no? Eso pasó y no cambió nada hasta 2 meses después, en donde me habla y me dice, Cris, están abriendo oportunidades de trabajo, vente a una entrevista, ¿no? Y entonces llegué a la entrevista a las oficinas originales de Dali Empower en la Ciudad de México, en donde todo me parecía como un mundo completamente alterno a la realidad que yo vivía, ¿no? O sea, era algo completamente nuevo, diferente, con un diseño hermoso y demás. Y bueno, en realidad es que el proyecto como tal estaba naciendo, digamos que ya estaban puestos los cimientos, se estaba diseñando el modelo educativo. Todavía no se lanzaba ningún programa a la venta, ni siquiera al aire. Y ahí es donde yo me integro al equipo, ¿no? Al equipo fundador, por así decir, de Dalian Power. Y bueno, los meses siguientes, a partir de que me integré y dejé aparte, pues, el trabajo que tenía y demás, fue un momento de esos de reinvención, ¿no? En donde te sales de donde habitualmente ya te movías cómodamente, ya sabías qué tenías que hacer o no, y entro a colaborar con Dalia muy en sus inicios, y digamos que lo que ahí vivo y lo que ahí puedo aportar es como esta base, ¿no? De cómo podíamos acercarnos a las mujeres, de cómo podíamos nutrirlas de estas experiencias, de cómo podían ellas desarrollar estas habilidades, pues blandas que tú decías al inicio, ¿no? Que si quieres ahorita podemos profundizar un poquito más en eso, que son aquellos diferenciadores que normalmente pues no quisiera decir le faltan, pero que no se toman en cuenta en la formación académica o formal, y que son realmente lo que a veces a la mujer como tal le hace falta para poder pues romper esos techos de cristal de los que se habla y poder llegar a puestos con mayor influencia, con mayor liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces el primer programa que lanzamos es el ADN, que sigue siendo como el programa insignia, ¿no? O el programa base de Dalian Power. Y yo estuve ahí de inicio a fin de las primeras generaciones, las primeras 4 o 5 generaciones, si no mal recuerdo, de este grupo de mujeres líderes que querían formarse en estas habilidades, ¿no? Entonces era como vivir la experiencia desde dentro. Obviamente tomé todas las clases de todos los temas, ¿no? De liderazgo, de negociación, de inteligencia emocional. Y ahí es donde como que conecto con esta pasión que tenía yo por aprender también, ¿no? Porque lo que hacía todo el día era aprender. Si no estábamos ofreciendo el curso y dando clases, estábamos probando speakers, estábamos escuchando clases muestra, estábamos buscando contenido para generar cosas nuevas. Entonces fue como un año lo que estuve en Dalian Power formalmente trabajando, fue un año entero, así de enero a diciembre, o de enero a enero, mejor dicho, y fue para mí como un catalizador de todo el potencial, no solamente que tenía el proyecto, sino que yo tenía también, ¿no? O sea, fue como estar viviendo lo que ofrecíamos para estas mujeres, pero a la par, ¿no? Entonces, ya después de eso he seguido colaborando con Dalia en diferentes formas, ¿no? Desarrollando contenido, impartiendo talleres, cursos, y bueno, ahora surgió la oportunidad de grabar esta e-class
en mi visita reciente a la Ciudad de México. Y bueno, la intención es eso, o sea, seguir proveyendo de oportunidades de formación en distintos formatos, ¿no? Hacia distintos sectores públicos y ahora con esta, pues quitándole la barrera del tiempo y del espacio, ¿no? Que es que las personas lo puedan consumir e integrar en su vida en el momento que quieran, a la hora que quieran, ¿no? Y con las pausas que necesiten, etcétera. Entonces, bueno, la experiencia de la e-class, pues está ahí. La verdad es que está muy bien hecha, la calidad con la que trabaja Dalia es muy, muy buena. Entonces, si tú entras, tiene como la calidad de una masterclass de las que ves de pronto en otras plataformas, pero con este sello de que está específicamente diseñada y pensada en las necesidades actuales de las mujeres profesionistas, ¿no? Que como tú y como yo, pues quizá necesitamos nutrirnos y desarrollar determinadas habilidades y ese es un excelente medio para llegar ahí, ¿no? Y además, bueno, tienen por supuesto su comunidad en donde pues la comunidad apoya, ¿no? O arropa, digamos, este proceso de aprendizaje, este proceso de formación profesional. Y bueno, para mí sin duda que colaborar con Dalia ha sido un catalizador en mi propio desarrollo profesional, en la visión que tenía de mí misma como profesionista y como mujer. Y la verdad es que creo que sigo integrando aprendizajes de lo que ahí viví y a la vez puedo seguir colaborando y amplificando este mensaje hacia las mujeres también, de no porque estamos en casa o no porque tenemos que cuidar una familia o no porque cualquier circunstancia que sea, no podemos seguir creciendo y no podemos seguir aprendiendo y desarrollándonos, ¿no? Entonces, bueno, creo que va con este mismo propósito que te decía antes, ¿no? De no importan tus circunstancias, aunque estés manejando y llevando a tus hijos a la clase de lo que sea, aunque estés ¿no? limpiando los platos, lo que sea, puedes seguir aprendiendo, ¿no? Estas posibilidades que te dan las plataformas y el mundo digital. Entonces, por eso es que sigo apostándole por ahí. Wow, me encanta todo lo que has dicho, porque tu esencia misma te termina atrayendo a proyectos tan bonitos y tan impactantes a tantas y tantas mujeres que hoy en día alrededor del mundo pueden aprovechar de esas oportunidades que Dalian Power ofrece a través de las diferentes formaciones. Y bueno, para que nos puedas hablar un poquito sobre ocupada o productiva, ya entrando a nuestro tercer bloque porque el tiempo ha pasado sumamente rápido. Sí. Muy rápido, muy rápido. Nos quedan escasos 15 minutitos. A mí me encantaría que nos pudieras platicar un poco sobre las soft skills o las habilidades blandas. Y la pregunta que me gustaría hacerte en concreto es, aparte de qué son, que nos lo vas a explicar más a fondo, es para qué sirven, porque yo creo que hoy por hoy, tú lo sabes muy bien, probablemente yo también lo tengo claro, pero sé que del otro lado de la pantalla, en el mundo actual en el que vivimos, lamentablemente todavía le siguen dando mayor prioridad, no es que no sea importante, lo es, a las habilidades técnicas o a las hard skills o a las habilidades duras, ¿no? Esas que probablemente son las que aprendemos en ciclos formativos a nivel universitario, ¿no? Que sin duda algunas son necesarias, la teoría es necesaria, pero luego cuando sales al campo laboral y de alguna forma yo interpreto las soft skills, de hecho lo menciono en una parte de mi libro, que para mí son habilidades para la vida. No solamente son habilidades para el campo laboral, son realmente habilidades para la vida que si las integramos, como tú dices, que si intencionalmente decidimos entrenarnos y aprender, definitivamente que las situaciones que atravesamos en la vida serían mucho más llevaderas, porque al final del día son herramientas que se van a sumar a nuestros recursos y en la medida en que las desconocemos, pues no vamos a poder utilizarlas, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que nos platicaras sobre qué son soft skills, pero en concreto, ¿para qué sirven las soft skills? Claro, pues bueno, como tú bien lo dijiste, este término de soft skills surge de hacer la diferencia entre las habilidades técnicas que puedes aprender a través de un proceso educativo formal, quizá, ¿no? En donde estudias y te especializas quizá en distintos temas, y las habilidades que tienes que poner en juego para las que en teoría no se estudia, ¿no? Hoy en día sabemos que sí podemos aprenderlas, no solamente por la vía del estudio,
como te decía hace ratito, creo que lo más importante en cuestión de desarrollo de habilidades blandas, entre comillas, es la práctica, ¿no? Que las puedas poner en práctica o que puedas tener este juego entre lo que es, cómo se ven, cómo se viven, ¿no? Y cómo las pones tú en práctica y cómo las integras a tu vida. Pero yo creo que tenemos habilidades blandas desde muy chiquititos, ¿no? Y todos tenemos habilidades distintas que vamos desarrollando de acuerdo a nuestro contexto y a lo que vamos necesitando, como estas habilidades que hablábamos, ¿no? Habilidades de adaptación, habilidad quizá de comunicarte, habilidad de escuchar, habilidad de la creatividad, ¿no? Habilidades de poder plasmar quizá de manera gráfica o de manera digital algo de tu mundo pues tangible, ¿no? Son como todo este kit, digamos, de lo que te hace a ti único, ¿no? O sea, como que de lo que te hace poder ser exitoso en términos de moverte adecuadamente en un contexto o en otro, ¿no? Entonces, mucho se ha hablado acerca de la discusión de si llamarlas blandas o no blandas. De hecho, hice una encuesta a propósito de la entrevista en LinkedIn, donde decía, bueno, de qué otra manera se les puede nombrar a las soft skills, ¿no? De qué otra manera les podemos llamar. Entonces puse ahí algunas opciones, entre ellas habilidades esenciales o core skills, habilidades humanas, y me complementaron, ¿no? Algunas personas con habilidades para la vida, como tú las llamabas, alguien más me puso habilidades interpersonales, habilidades emocionales, pero yo creo que todas esas quizá pues van dentro de las habilidades que nos hacen meramente humanos, ¿no? Cosas que tenemos por el simple hecho de ser personas y que quizá podemos desarrollar como si nos lo proponemos, ¿no? O sea, y que hoy en día han cobrado como mucho peso porque es lo que hace la diferencia entre saber hacer una cosa y la forma en la que tú haces esa cosa, ¿no? Por poner un ejemplo, la forma en la que haces, por decirte, yo puedo escribir un artículo y tú puedes escribir un artículo, ¿no? Lo que hace diferente tu artículo y el mío son las habilidades blandas que tú y yo tenemos, quizá la manera de comunicarnos, quizá la forma de conectar con el lector, quizá la forma de ejemplificar algo, ¿no? O de ponerle la forma de encontrar la imagen que detone un pensamiento, un cuestionamiento. O sea, esa habilidad distinta que tú y yo tenemos de hacer una misma tarea, la determinan las habilidades blandas que tenemos desarrolladas, ¿no? Entonces, hoy en día, con el contexto en el que vivimos, en donde cada vez se automatizan más cosas, en donde cada vez se necesita menos fuerza humana para hacer distintas tareas, lo que se viene con mayor fuerza es el desarrollo de estas habilidades únicamente humanas, ¿no? La capacidad de comunicarnos, la capacidad de liderar, ¿no? De resolver problemas, de ser creativos, ¿no? O sea, como muchas habilidades, que hay muchas teorías, hay muchas personas que han hecho, estas son las habilidades que están buscando los empleadores en 2020, en 2021, ¿no? Las que van a ser necesarias en 2030, etcétera, ¿no? Y si tú te metes a buscar habilidades, hay un montón de cosas, ¿no? Pero justamente es eso, o sea, es como el complemento. Yo creo que es como ver, es la oportunidad de ver a la persona de una manera más integral, ¿no? De no verla como que pensaríamos que tendríamos que ver separado, como quizá en su momento la escuela lo hizo, ¿no? Nos separemos los conocimientos de la parte emocional, ¿no? Y hoy en día sabemos que, o sea, no los puedes separar, ¿no? O sea, tiene una emoción, detona un pensamiento y ese pensamiento te hace actuar de distinta manera y están ligados. Lo mismo pasa con las habilidades blandas. Yo no puedo saber de liderazgo y no desarrollar la habilidad de influenciar en las personas, ¿no? O la habilidad de tomar decisiones o la habilidad de comunicar lo que necesitamos, una visión, ¿no? A donde queremos llegar. Entonces, creo que es como mirar al ser humano de una manera más integral, porque tú como persona completa con todo lo que eres es a lo que vas y desempeñas quizá un trabajo, pero de esa misma manera, con esa misma humanidad completa vas y te desempeñas tu rol en tu familia, ¿no? O en tu sociedad o en tu comunidad. Entonces, para mí son como la clave de mirarnos de una manera más integral y no tan segmentada como en su momento se pensó, ¿no? Claro, y como bien lo habías mencionado, de hecho estuve también investigando un poco y pues aún no hay como un consenso
donde podamos citar a un solo autor que pueda, digamos que citar cuáles son las habilidades blandas. Y luego también, digamos que como para cada perfil laboral también se necesitarán unas habilidades Claro. blandas muy en concreto y para otros otras, ¿no? Pero a mí me gustaría citar el post que tú hiciste, que bueno, que es el post por el cual conecté con tu cuenta. Tú las nombrabas ay, perdón, me salió un mensajito acá. Mencionabas que eran 10 el top 10 de habilidades para el éxito, entendiendo el éxito como bien lo has explicado, ¿no? O sea, cómo sobrellevamos el día a día para salir lo mayormente airosos, ¿no? Porque luego éxito puede significar Muchas cosas, sí. distintas cosas para cada persona, ¿no? Pero a mí me encantaría que nos pudieras platicar un poquitito sobre ese top 10 que tú mencionaste. No sé si lo recordarás, lo tendrás Claro. por ahí Sí, cerca. en realidad fue una curación de contenido, ¿no? De diferentes fuentes. Este lo tomé del blog de una influencer de recursos humanos que se llama Tanmay Bora, para darle también el crédito. Y a su vez ella, el contenido donde yo rescaté, a su vez ella era un trabajo que había hecho por complementar el contenido de una investigadora de la Elon University, ¿no? De la Universidad de Elon Musk, de una consultora en futuros digitales que tiene una conferencia y un artículo acerca del futuro del trabajo, donde habla acerca del mundo disruptivo en el que vivimos y algunas de las cosas que podemos hacer para enfrentarnos a ellos, entre las cuales está desarrollar ciertas habilidades. Pero en realidad es que la teoría que hay detrás es que esta era una proyección, esas top 10 habilidades era una proyección que se hablaba de las habilidades que teníamos que estar formando en la gente joven para el 2020, ¿no? Y ese era un artículo de 2016, ¿no? Entonces creo que al día de hoy habría que ver si siguen siendo vigentes. A mí me hace sentido que sí, ¿no? Por lo que veo, creo que no hemos avanzado lo suficiente en el desarrollo de estas habilidades como para decir que ya no necesitamos esas, sino que necesitamos otras, ¿no? Claro. Y me gusta la forma en la que ella complementa, porque las habilidades originales que ahí mencionaban, creo que ni siquiera suman 10, creo que haciendo la revisión dije, creo que me comí un par de las que ahí mencionan, ¿no? En este post al que tú haces referencia, hablan de la habilidad de concentración, ¿no? O de enfoque, por ejemplo, la habilidad de poder distinguir el ruido del mensaje, ¿no? En este mundo de información interminable, como cuál es la información de valor, la habilidad de resolver problemas públicos, pero de una forma colaborativa, de una forma cooperativa, la habilidad de síntesis, ¿no? O sea, como esta habilidad de curación de toda esta información, con qué me quedo, qué es lo más valioso. La habilidad de tener una visión de futuro, ¿no? De poder plantear distintos escenarios, de poder tener una visión más estratégica, más amplia. Y ella lo complementa, me gusta porque Tanmay Bora lo complementa y dice, bueno, sí, estas están buenas, pero yo además le agregaría la habilidad de aprender constantemente por nosotros mismos, que ahí es donde conecto también yo con eso, la inteligencia social, nuestra habilidad de poder conectar con las personas más allá de nuestro lugar geográfico, de nuestra forma de pensar, de nuestro bagaje cultural, esto que hablábamos al principio, ¿no? La habilidad de tener una mentalidad adaptativa, ¿no? Y de podernos mantener en constante aprendizaje y evolucionar nuestros modelos mentales para poder, pues ni siquiera ir al ritmo, pero irnos adaptando al ritmo de los avances tecnológicos y digitales y de los cambios que surgen a nuestro alrededor, ¿no? Y habla también de tener un pensamiento interdisciplinario o diversificar nuestros conocimientos, por ejemplo, nuestros intereses y un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esas son como las habilidades que yo rescaté y que justamente se dieron en el contexto en el que yo estaba divulgando información acerca del desarrollo de distintas habilidades, en este caso habilidades blandas, por así decirlo. Y me gustó su propuesta porque creo que atañe como a los puntos críticos en donde muchos de nosotros ahorita estamos como buscando herramientas, ¿no? Esta parte, por ejemplo, del enfoque que ella habla. Bueno, ¿cuántos de nosotros hoy no estamos sufriendo de falta de concentración, de buscando que si el mindfulness, que si la meditación, que si la yoga, cualquier cosa que me ayude a mantenerme enfocado porque el mundo me distrae, ¿no? Porque las notificaciones, porque las redes sociales, etcétera. Creo que me hace como mucho sentido la propuesta
porque como el contexto, como yo lo miro, sí está buscando soluciones, digamos, a esas problemáticas. Y la forma en la que en estos artículos se propone, o una de las formas en que podemos como seres humanos, digamos que nivelarnos o adaptarnos a eso, es desarrollando esas habilidades, ¿no? O sea, si el mundo está cambiando con la rapidez que está cambiando, que hay tantas cosas que ni siquiera sabemos que están sucediendo, pero que de una manera u otra nos afectan o nos influencian, ¿yo qué puedo hacer, no? ¿Yo qué puedo hacer? Pues mantenerme, flexibilizar mi pensamiento, mantenerme aprendiendo constantemente, ¿no? Desarrollar esta visión de futuro más a largo plazo, no quedarme con lo que ya conozco, con lo que ya sé, tener como desarrollar esta mentalidad adaptativa. Como que creo que atañe a justo a la problemática actual, y que la forma que podemos, lo que podemos hacer los seres humanos es justamente desarrollar esas habilidades. Pero vuelvo a lo mismo que dije al principio, las vamos a desarrollar en función de que nos expongamos a situaciones que nos obliguen a desarrollarlas, ¿no? Y creo que el contexto nos está obligando, nos está llevando a eso. Entonces es como la invitación y lo que hubiera querido lograr con este post, además de conectar con personas maravillosas como tú, por supuesto, es sensibilizar hacia qué tan abierto estoy yo al desarrollo de estas habilidades, o simplemente cómo ando, ¿no? O sea, ¿tengo esa habilidad o no la tengo? Y si no la tengo, ¿cómo la puedo desarrollar? Y si sí la tengo y la tengo dormida, ¿cómo la activo? ¿No? Como si ya la usé en el pasado, pero es algo que no estoy usando actualmente, bueno, ¿cómo sí lo puedo usar ahora? Porque quizá en este momento, a lo mejor a ti no te está impactando los cambios, pero va a llegar un momento en el que sí. Entonces, a medida que tú vayas como practicando y te vayas poniendo en situaciones en donde tengas que moverte de una manera diferente, ¿no? Y tengas que empezarte a involucrar, por ejemplo, en problemas comunitarios, en problemas sociales, y que tú pongas ahí en juego tus habilidades, tus conocimientos, tu actitud inclusive, ya te va a preparar para lo que viene, en donde no va a quedar de otra más que unirnos en comunidad para poder resolver diferentes problemas, ¿no? Entonces es como no esperarte a que llegue otra ola como fue el COVID, ¿no? Otro tsunami que nos desequilibre a todos para empezar a desarrollar estas habilidades, sino qué puedo hacer hoy para hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo intentaba en este sentido, como de comunicar eso. Y es interesante, y como tú dices, ¿no? O sea, quizá nadie se ha puesto de acuerdo, no hay un solo marco de referencia para saber cuáles son estas habilidades. Hay algunos muy contundentes que nos pueden hablar de eso, y se habla mucho, como lo mencionan mucho, como habilidades para la vida, ¿no? Las habilidades para el trabajo y habilidades para la vida. Pero creo que sin duda se complementan unas con otras, ¿no? Como te decía hace ratito, creo que desde mi visión al menos, unas no hacen sentido sin las otras y viceversa. Súper interesante, Cris. Y estaba recordando que esta mañana estaba leyendo una propuesta de un autor que no tengo el nombre en este momento, pero que mencionaban de que incluso la conciencia situacional es una habilidad blanda. Yo la verdad que no me hubiese parado a pensar que la conciencia situacional, pero ahora que estás explicando todo esto de, del hecho de que hay que ser consciente para poder tener la intención de aprenderlas o desarrollarlas, lo primero es ser consciente de que carezco de ellas y que necesito poder aprenderlas o desarrollarlas. Si no, vamos, nadie se va a poner a aprender o a invertir esfuerzo y tiempo eh, para poder aprenderlas si primero no es consciente de que hay una necesidad propiamente. Y yo creo que eso de ahí parte todo, de ser consciente de que realmente hay una necesidad, no desde la carencia, sino más bien desde la idea de que puedo mejorar, porque al final del día el aprendizaje nos da justamente eso, la oportunidad de seguir mejorando. Y ya tú lo mencionabas hace un rato, el aprendizaje constante se vislumbra en estos momentos como una habilidad blanda también. La capacidad de ser autodidacta. Probablemente los chiquitines hoy en día eso lo manejan mucho mejor que nosotros los adultos que hemos crecido siendo guiados por un profesor, por un tutor, pero hoy todo el bagaje tecnológico que tienen pues les permite ser muy autodidactas, y quizás a nosotros los adultos nos cuesta un poco más, pero eso el mundo actual no los está demandando, ¿no? El poder resolver problemas, el problem solving, ¿no? La resolución de problemas
como tú lo mencionabas más temprano, ¿no? Otro punto Totalmente. importante que a mí me gustaría rescatar, y con esto pues quiero cerrar para ser respetuosa con tu tiempo, la gestión del tiempo, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes en este mundo tan vertiginoso que, bueno, decíamos hace un rato, 60 minutos y ya te estoy robando 5 minutos de los 60 que te pedí. El tiempo pasa muy rápido. Y es que al final del día yo creo que la gestión del tiempo es una de esas habilidades que necesitamos ser intencionales para poder administrarlo de forma eh, productiva o de forma consciente. Y con eso quisiera cerrar porque tú que tienes esta clase en Dalian Power sobre ocupado productiva, yo imagino que dentro de este contexto habla justamente de la gestión del tiempo y de la importancia de poder gestionar el tiempo y cómo hacemos, por dónde empezamos para poder aprender a gestionar el tiempo. ¿Alguna herramienta muy, muy pequeñita que puedas compartirnos, Cris? Claro, sí, totalmente. Y justamente la idea es eso, ¿no? O sea, como ayudarnos y gestionar, desarrollar estas habilidades del manejo del tiempo, que más allá de que nos lleven a manejar el tiempo, es que nos llevan a decidir puntualmente en qué queremos invertir nuestro tiempo, ¿no? Entonces, hay dos cosas les podría compartir. Una, muy puntual, esto que tú decías hace un momento, el tomar conciencia de a dónde se está yendo mi tiempo, ¿no? Y de hacer el ejercicio de sentarme y decir, en las 24 horas que tengo del día, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a cada actividad que yo creo que es importante? Y eso cruzarlo con tus prioridades. ¿Realmente lo que es prioritario para ti recibe la mayor cantidad de tiempo y atención de tu parte o no? Y son dos ejercicios que parecieran súper simples, pero que cuando te sientas a cuantificar y tal cual dices, le estoy dedicando 7 o 8, 10, 9 horas a mi trabajo y 2 de mi día a mi familia y mi prioridad es mi familia, te simbran y dices, algo tengo que hacer diferente, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy puntual, tomar conciencia de en dónde está tu tiempo, porque es muy habitual que los seres humanos digamos, no tengo tiempo, ¿no? Etcétera. Más bien es, no le estoy dedicando el tiempo a lo que es más prioritario para mí. Creo que esa es como la clave, como cambiarle la moneda. No se trata de gestionar el tiempo y meter todas las actividades en un calendario, sino de que decidas, de tomar una decisión de a qué le quiero dedicar mi tiempo, mi energía y mi esfuerzo, ¿no? Creo que esa es una de las primeras claves. Y después, ya que lograste hacer eso, es bueno, ¿cómo lo atiendo? ¿Qué atiendo primero? ¿No? Que es el típico dilema entre lo urgente y lo importante, que para eso pueden ayudarse de la matriz de Eisenhower, que es justamente una matriz en donde te dice, ¿no? De acuerdo al nivel de urgencia, al nivel de importancia que tiene cada actividad, ¿qué haces con ella? ¿No? ¿La atiendes de inmediato? ¿La delegas, la planificas o de plano la eliminas de tu lista, ¿no? Porque somos expertos en comprarnos tareas y actividades que probablemente alguien podía hacer por nosotros o alguien podía hacer mejor que nosotros inclusive, y nosotros queremos hacerlas todas, aunque no tengamos ni las habilidades ni el tiempo para hacerlo. Entonces creo que eso es algo también importante. Y otra cosa muy importante, que es como la clave para mí cuando hablo de este tema, es que no sirve de nada que aprendas a gestionar tu tiempo si no aprendes a gestionar tu energía vital, ¿no? Porque puede ser que tengas cada minuto medido, pero si no tienes aquello que te va a dar la energía para accionar en el día a día, no vas a lograr cumplir ni la mitad de tus actividades, ¿no? Entonces, estas cuestiones básicas de bienestar, la alimentación, el movimiento, el sueño, el descanso, el poderte recuperar, reponer, el hacer cosas que te hagan feliz, ¿no? Que te nutran. Este tipo de cosas son las primeras que tendrían que estar en tu calendario antes de la junta, la llamada, la entrevista, ¿sabes? O sea, eso es lo que tiene que estar ahí primero, porque si tú no tienes eso, no vas a poder después hacer lo otro. Entonces creo que si no aprendes a gestionar tu tiempo, que tu energía, perdón, aunque aprendas a gestionar tu tiempo, no te va a funcionar, ¿no? Entonces, y la tercera variable que pondría en el camino, y eso lo vi hace poquito, igualmente en un post de Instagram y me gustó mucho, era un triángulo, ¿no? Cuando hablamos de este tema, no solamente hay dos variables, que puede ser el tiempo y que puede ser la energía, sino también el enfoque, ¿no? ¿Cómo consigues el enfoque necesario, cómo desarrollas el enfoque necesario para hacer lo que tienes que hacer en el momento en el que dijiste que lo ibas a hacer sin distraerte,
¿no? Entonces son como las tres variables en las que tendríamos que pensar cuando hablamos de este tema y cuando queremos volvernos mejores en el manejo de nuestros recursos, que a fin de cuentas son nuestros recursos personales, ¿no? El enfoque, la energía y el tiempo. Entonces creo que eso es a resumidas cuentas, pero en la e-class, bueno, tienen un montón, no solamente de recursos, sino también de reflexiones y de ejercicios que les pueden ayudar a tomar mayor conciencia de en dónde necesitan trabajar, en dónde están sus prioridades y qué pueden hacer para realmente atender lo que es más importante. Súper, me encanta esto. Nunca había interpretado el tema de la energía con esto que has explicado, ¿no? Que es los hábitos del sueño, de la alimentación, del ejercicio, bueno, la meditación, la oración para el que es creyente, en fin. Eh, Estoy totalmente de acuerdo que por allí debería empezar nuestro día o los días de todos deberían empezar en atendernos primero. A mí me tocó un poco de tiempo enterarme de eso, hasta que el cuerpo me empezó a pasar factura y dije, un momento, primero tengo que atenderme a mí para poder ser productiva en las asignaciones que tengo que hacer, porque si no al final del día terminas, es que no, ni siquiera llegas al final del día y ya estás Exacto, agotada, frustrada exacto. y sientes que no avanzas. Exacto. A muchas mujeres específicamente, y por eso lo hacemos en alianza con Dalia Empower, porque es un mal que a muchas mujeres, aunque a los hombres también les impacta, que las mujeres tendemos mucho a esa parte, a descuidarnos a nosotras. Yo también lo aprendí gracias a mi cuerpo, ¿no? A que me dio las señales necesarias casi a gritos de decir, tienes que parar, ¿no? Tienes que parar. Y por eso se llama así. No es lo mismo estar ocupada que ser productiva, ¿no? Cuando eres productiva es porque estás trabajando en integrar estos hábitos que te van a permitir lograr lograr tus objetivos, ¿no? O aquellas cosas que quieres lograr. Y cuando estás ocupada es porque estás nada más haciendo y haciendo y haciendo y haciendo tareas sin propósito, como lo que decíamos antes, y haciendo un mal uso de tus recursos. Súper interesante. Y eso me recuerda a una frase que escuché el otro día sobre ladrones del tiempo. Y mencionaban de que, por ejemplo, si yo a las redes sociales, a mirar Instagram, le dedico, no sé, los 30 minutos al finalizar X cosas, no es un ladrón de tiempo porque lo he agendado esos 30 minutos. Uh -huh. Pero si impulsivamente estoy recurrentemente viendo redes sociales, se convierten en un ladrón del tiempo. Y lo que tú has dicho, la primera clave, ¿no? No estoy siendo consciente de dónde está mi tiempo porque no soy consciente de dónde están mis prioridades. Eso me ha parecido súper interesante. Totalmente. Y justo hablamos en la clase también de los ladrones del tiempo y de, bueno, cómo pasar de un día ocupado a un día productivo. La verdad es que creo que está bastante completa y lo que me gusta es que además no tienen nada más la clase, no son solamente los videos, sino que tienen todo un ebook que trabajamos en conjunto con Dalia, con todos estos recursos para que lo puedan tener ahí y volver a ello cuantas veces necesiten, ¿no? Wow. Bueno, contigo quiero inaugurar la pregunta oficial de este ciclo de entrevistas que guarda relación con gafas de vida. Cuando hablamos de gafas de vida estamos hablando del pensamiento y de la percepción que tenemos ante los eventos de la vida. Entonces, con todo el bagaje que tú tienes, Cris, toda la experiencia, la formación profesional, los diferentes contextos profesionales en los que te has manejado, podemos intuir quienes te hemos escuchado en este momento que se requiere de muchas herramientas para poder desarrollar todo lo que has desarrollado. Entonces, si tú fueras tan amable de poder compartirnos una gafa de vida, un pensamiento en concreto, una convicción en concreto con la que tú has trabajado o la que has empezado a desarrollar, que tú dices, mira, a partir de aquí, yo creo que he logrado desarrollar esto, el que tú nos quieras compartir. Por ejemplo, lo que yo te acabo de mencionar, cuando yo hice conciencia de que mi cuerpo me empezó a mandar las señales de que mi tiempo no estaba siendo bien gestionado, porque mi cuerpo me lo empezó a decir, dije, tengo que parar y tengo que ponerme a mí de primero, porque si no, esto va a ser un caos. Entonces, eso en un momento crucial de mi vida fue importante, hacer conciencia de que no estaba gestionándome de forma adecuada. Eso de pronto puede ser muy superficial para algunos, porque otras personas atraviesan situaciones mucho más profundas, mucho más difíciles, y otro tipo de gafas de vida serán las que tienen que aplicarse. Al final del día, las gafas
nos las ponemos o nos las quitamos o las ajustamos dependiendo de las situaciones que atravesamos a lo largo de la vida. Pero a mí me encantaría que tú nos pudieras compartir una que tú has utilizado en algún momento de tu vida. Claro, me encanta la pregunta, me puso a reflexionar y seguro después de que te diga esta voy a pensar en muchas otras, pero la que se me viene ahorita a la cabeza es cuando estaba en formación de coaching en 2015. Por ahí, una de las preguntas más contundentes que en su momento me hizo como cambiar de gafas fue la pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿No? Y fue algo que me impactó en este sentido de trascendencia, de tomar conciencia de que cada acción, cada palabra, cada interacción humana, ¿no?, que yo tuviera, iba a tener un impacto, una huella idealmente positiva en el mundo, en la historia, en las personas, en mi familia, etcétera. Entonces creo que moverme con esa conciencia, con ese sentido de trascendencia, con qué huella estoy dejando a esta persona o a este lugar o a este trabajo, ¿no? Etcétera, creo que me ha dado como el impulso de hacerlo, como decíamos al principio, con un propósito más intencional y más claro cada vez, ¿no? Como preguntarme, esto que está delante de mí, o sea, realmente es como quiero que me recuerden mis hijos, por ejemplo, ¿no? ¿No? El día que yo no esté aquí, o sea, que quiero que digan mi mamá siempre estaba vuelta loca y enojada porque tenía mil cosas que hacer, o mi mamá tenía muchas cosas que hacer y tenía muchas ocupaciones, pero lograba mantenerse en balance, por ejemplo, o siempre tenía tiempo para nosotros. ¿Me explico? Entonces, como hacernos esta pregunta, o al menos en mi caso, ponerme esas gafas de vida es lo que me hace de pronto parar y repensar las cosas y tomar decisiones, creo que cada vez más conscientes. Wow, me encanta. Entonces, en resumen, eres consciente de la huella que estás dejando en cada interacción humana que estás teniendo en los diferentes contextos en los que te manejas. Me encanta. Exacto, Me exacto. encanta, me encanta. Wow. Bueno, qué charla tan amena, tan productiva, me ha encantado. Gracias por tu tiempo. Perdón por los 17 minutos que te he robado. No, no, al contrario. Gracias a ti, gracias a ti. De verdad me encantó, me encanta hacer este ejercicio porque además no solamente me permite compartir, sino integrar también aprendizajes, reflexionar y bueno, esperando que quien lo escuche en diferido o quienes hayan tomado el tiempo de acompañarnos. Y bueno, y gracias también porque me invitaste a inaugurar este espacio dentro de tu cuenta. Puedan llevarse, ¿no? Puedan llevarse algo que les sume a su día o a su semana o a su vida. Muchísimas gracias. A mí no me cabe la menor duda de que va a ser así. En el momento en que esta entrevista llegue a las manos de diferentes personas, va a ser va a ser productivo para sus vidas. No tengo menor duda en eso. Cris, muchísimas gracias. Te mando un abrazo que Gracias a atraviesa el ti. Océano Atlántico y Sí. muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Bye Gracias a bye. ti. Bye bye. Chao.